En la continuidad de nuestro estudio de la herencia de los santos, continuamos con el paso 2, o segundo requisito, el conocimiento. Leemos en Efesios capítulo 3, versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es realmente una tristeza que la mayoría de los hijos de Dios saben muy poco acerca de la verdadera vida que llevan dentro. Parte del anhelo del apóstol fue esto. La mayoría de los hijos de Dios están satisfechos con lo superficial solamente y después quieren jugar a su estilo, a su manera en las cosas de Dios. Es realmente muy triste ver esa actitud. Debemos querer conocer todo lo que podemos de la vida espiritual. No me canso nunca de estudiar la palabra y no creo que voy a cansarme tampoco de esto, porque yo encuentro cosas muy dulces cada vez que estudio la palabra de Dios. Cosas que me ayudan a vencer todas las cosas contrarias en mi vida y las cosas que me rodean. La palabra de Dios me enseña acerca de lo mejor que Dios tiene para mí. Aquí, en esta porción de escritura, tenemos la dimensión del amor de Dios y de las cosas de Dios. Leemos el verso 19. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias a Dios que no es según nuestra capacidad, no es según nuestra inteligencia, sino según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder dentro de nosotros y según este poder Dios hace las cosas. Nos ha dado la vida de su Hijo en primer lugar y después nos ha dado el privilegio de recibir el Espíritu Santo. Así es nuestro Dios. Él hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. A veces creemos que estamos pidiendo gran cosa, que parece que estamos asustando un poco a Dios con nuestro pedido, pero no es posible, porque Él va a hacer más de lo que pedimos. Lo que se pida, si es del Señor, Él va a hacer aún más, pero es necesario saber lo que tenemos, por el hecho de quiénes somos. Estoy muy contento de ser hijo de Dios. Muchas veces somos orgullosos de nuestra nacionalidad, pero eso no tiene ninguna importancia en cuanto a la eternidad. El verdadero deleite nuestro es de ser hijos de Dios. Podemos pararnos firmemente con la cabeza en alto por ser hijos de Dios. No tenemos que agachar la cabeza como diciendo, sí, soy hijo de Dios, como dando una excusa, perdóneme, porque yo soy hijo de Dios. Aleluya, soy hijo de Dios. Y eso digo con confianza y con gran alegría. Siendo hijo de Dios me da mucho privilegio y tengo una herencia que también estoy descubriendo por ser hijo de Dios. No sabemos cómo serán los días que nos resten de aquí en la tierra. Tal vez va a ser muy difícil la vida para los hijos de Dios antes de la venida del Señor. Yo no sé, pero eso no importa. El Señor nos dará la fuerza necesaria. Tercer requisito o tercer paso: pisar o echar mano de la herencia. En Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 9, tenemos el ejemplo de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. He meditado mucho sobre el hecho que Dios dio la tierra a Abraham, pero Abraham nunca hizo una casa, nunca construyó una casa en esa tierra, pero él estaba pisando la tierra. Nota el mandamiento de Dios a Abraham en Génesis capítulo 13, versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Tal vez pensamos que Abraham no había entendido que la tierra realmente era suya. ¿Por qué no hizo una casa, ya que era su tierra? Es cierto que Abraham no hizo una casa, pero él entendió la manera de Dios y había ciertos lugares que él tenía que tomar primero. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho. El Señor le animó y le dijo, levántate, ve. Cuando meditamos sobre el andar de Abraham, es muy evidente que él creyó la promesa de Dios, porque a ti te la daré. Abraham comenzó a pisar la tierra, así como hizo Caleb, y hasta ahora esa tierra no pertenece a la descendencia de Abraham en su plenitud. ¿Cuántos años han pasado y todavía sus descendientes no la tienen en la plenitud de la promesa de Dios? Pero Abraham pisó la tierra
y algún día ellos van a ocupar la plenitud de ella. Así es nuestra vida también. A veces pasan años en nuestra vida y no vemos la realidad de lo que Dios ha prometido, pero Dios es fiel y podemos confiar en el Señor. Debemos siempre tener una confianza inconmovible en Dios. Lo que estorba la obra del Señor en nuestras vidas a veces es nuestra propia mano. Tenemos la tendencia de meter mano en la obra de Dios. Si quitamos nuestra mano y permitimos al Señor hacer su obra en su manera, en su tiempo, vamos a ver la plenitud de lo que es el poder de Dios. Como ya hemos dicho muchas veces, ya hemos visto la gloria y la bendición de Dios. Pero tengo confianza en el Señor que aún hemos visto poco, porque creo que hay más que el Señor quiere mostrarnos, no a nuestra manera, sino a su manera. Cuarto requisito o cuarto paso, la necesidad de reclamar la herencia. Es una cosa saber lo que la palabra dice, pero estas cosas deben ser reales en nuestra vida diaria. No vale saber simplemente lo que dice la Biblia, sino que debemos desear que lo que dice en la Biblia sea una realidad de nuestra vida. Si el Señor me ha mostrado algo en la palabra, no es para que yo pueda decirles, hermanos, ¿saben? Yo sé esa cosa. ¿De qué vale eso? Para que sea de beneficio para mí y para mi hermano, tiene que haber una realidad en mi vida. Leemos en Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¡Qué promesa! ¿No es cierto? Dios no olvida, los hombres olvidan, pero el Señor sabe y es justo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Verso 11. La palabra muestre significa indicar, por palabra o acción, o demostrar o exigir. En este verso el Señor nos recalca la necesidad de no ser perezosos, porque esta es nuestra tendencia. Cuando recibimos la buena enseñanza podemos pensar, bueno, no es por obra, es por gracia, no es por lo que yo haga, sino por lo que Dios hace. Aunque esto es cierto, si nos descuidamos, vamos a llegar a ser perezosos. Si pensamos todo es por gracia y nos sentamos tranquilamente a pasar el tiempo sin hacer nada, ¿qué va a pasar? Sí, es cierto que Dios va a hacer la obra y es cierto también de que es por gracia y que no es por otra cosa. Pero note también que requiere de nuestra parte la fe y la paciencia para heredar la promesa. Dios, con todo lo poderoso que es, no puede hacer nada sin fe. Esa es la forma que Dios ha elegido para cumplir sus promesas, por medio de la fe. Cuando vino el Señor Jesucristo, había un puñado pequeño de gente que tenía fe, y por medio de esa fe, Dios pudo cumplir su promesa a Israel y al mundo de suplir un Salvador. Así también en nuestro caso, Dios requiere la fe y la paciencia de nuestra parte. A veces no creemos que estas dos cosas van juntas, porque pensamos, la fe es para las cosas grandes e instantáneamente solamente. No, la fe y la paciencia son necesarias para todo lo que se relaciona con Dios y sus promesas. Note la larga espera de Abraham. Sin embargo, él tenía fe en lo invisible. De igual manera nosotros heredamos las promesas y llegan a ser una realidad de nuestra vida. Quinto requisito o quinto paso: pelear por la herencia. Tenemos que pelear por nuestra herencia. El enemigo no quiere que echemos mano de nuestra herencia. A él no le importa tanto que sepamos de estas cosas, aunque eso también él procura impedir. Pero lo que él quiere impedir realmente es que echemos mano de la herencia y que estas cosas sean una realidad, una evidencia visible en nuestra vida. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere indica una pelea. Esto indica una lucha para echar mano de la herencia. Uno no puede ser vencedor sin luchar primero.
El mero hecho de saber lo que dice la palabra no es garantía de que ya tenemos ese elemento en nuestra vida de manera práctica. Queremos ser vencedores totales, no solamente en palabras, sino en manera práctica, y aún en las cosas pequeñas de la vida. Esta será la evidencia de que estamos echando mano de nuestra herencia en Cristo. Por supuesto, para esta pelea tenemos una armadura. ¿Cuántos años nos lleva a aprender esta verdad? Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es el equipo que Dios nos ha dado para poder pelear y para poder echar mano de nuestra herencia. Hemos hablado mucho de una herencia, y ahora queremos dar una definición de lo que es una herencia en su definición común. Una herencia es algo, ya sea dinero, casa, tierra o cualquier otra posesión que pertenecía a una persona y que ahora pertenece a otra por vía legal. O sea, que es una posesión, puede ser casa, dinero o tierras, cualquier cosa, lo que fuere, que antes pertenecía a una persona viva, con título incluido. Al morir esa persona, esa casa o lo que fuere ya no le sirve, porque concretamente la persona no está más. Así que antes de morir, la persona deja un testamento y expresa por escrito su deseo acerca de sus bienes, y por vía legal, el título que le pertenecía es traspasado a otra persona a quien se mencionó en su testamento. Esta persona a quien le fue trasladado este título no ha comprado la casa, tampoco la construyó, solo la recibió como herencia. Ahora, ¿cómo se hace efectiva esa herencia? ¿Cómo podemos recibir una herencia? En nuestro caso, una herencia espiritual y celestial. Ante todo, como ya dijimos, tiene que haber un conocimiento. Uno tiene que saber que esa persona que murió le dejó una herencia, y entonces se recibe esa herencia por intermediario, que puede ser un abogado o escribano, y para poder recibirla, uno tiene que establecer legalmente su identidad. No basta con decir, yo soy fulano de tal y mi tío me dejó su casa. Indefectiblemente, uno tiene que establecer legalmente su identidad. Si la persona dice, no tengo eso, entonces el intermediario le dirá, lo siento, es indispensable establecer su identidad en forma legal. Tiene que establecer más allá de la duda, que es esa persona a la que pertenece esa herencia. De otra manera, no puede tomar posesión de la misma. Debe haber un testamento por medio de una autoridad legal y competente. Esta es la idea de lo que estamos meditando. ¿Qué es nuestra herencia? Mirando esta definición, es algo que pertenecía a una persona que ahora nos pertenece a nosotros por vía legal. Cuando consideramos la aplicación espiritual, esta definición va a cambiar un poquito, porque no es tal cual en el territorio espiritual. Leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 22. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, que habla bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre,
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lo que queremos ver aquí es que hay un testamento, hay una herencia, pero mientras la persona vive, la posesión le sigue perteneciendo a ella. La posesión le pertenece al dueño, pero ahora nos pertenece a nosotros, que vivimos por el nuevo nacimiento. Es la única diferencia. Sí, Él murió, Cristo murió, y con su muerte, así quedó confirmada nuestra herencia. Tenemos una herencia. Tenemos no solamente la vida, sino también una herencia. Veamos algunas de las cosas que el Señor nos dejó, las cuales son suyas. Eso es lo lindo, porque a veces recibimos cosas y no sabemos de dónde son. Las cosas de las cuales vamos a estudiar son cosas que pertenecían y hasta ahora pertenecen a nuestro hermano mayor, pero nos las ha dado para nuestro beneficio, para que las gocemos aún ahora y mucho más en el cielo. No vamos a tocar las cosas que vamos a recibir al otro lado, porque yo no sé todo lo que hay más allá. El Espíritu Santo no se dignó decirnos todo lo que hay, pero sabemos que hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, y que son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. No es que Él está preparando, sino que Él ya ha preparado, y es para los que le aman. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Es Él quien nos revela algo de lo que está preparado para nosotros, y por eso tenemos tantas ganas de ir a nuestra casa para ver lo que hay allá. Quiero saber, estoy seguro que hay cosas tremendas al otro lado que yo no puedo ni imaginar con la mente que tengo. Esta mente tan limitada. Hay cosas que van más allá de nuestra imaginación, pero yo sé que no habrá ningún creyente, ningún hijo de Dios que se va a quejar de todo lo que hay allá. A veces, en lo natural, damos al niño un regalo y muchas veces se queja y dice, no quiero eso, no me gusta, quería otra cosa. Aleluya, en verdad que vamos a estar muy contentos con lo que nuestro Padre ha preparado, aunque ahora no lo entendamos todo, pero por eso es que tenemos tantas ganas de dejar este mundo e ir a estar con nuestro Señor. Pensando en lo privilegiado que somos de tener una herencia, sería suficiente con ser simplemente hijos de Dios, pero Él nos ofrece y nos ha preparado una inmensa herencia. En lo natural no existe una herencia. A veces la persona que muere es demasiado pobre y no deja una herencia. No es así en nuestro caso. Nuestro Padre Celestial es dueño del universo entero y todo lo que en él hay. Su hijo primogénito es como Isaac, heredero de todo, y Él nos ofrece el privilegio de compartir todo juntamente con nosotros. Leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Dios bendiga ricamente.